Hola, mi nombre es Elkin Gómez y este es el video para la sustentación del trabajo de grado de la tesis para obtener el grado de doctor en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad para la Cooperación Internacional de México. El modelo o el trabajo propuesto es un modelo para la jerarquización de proyectos de inversión teniendo en cuenta riesgos cualitativos y cuantitativos. Se parte de una hipótesis. La hipótesis dice que es posible construir un modelo para la selección y jerarquización de proyectos, el cual incluya variables cualitativas y cuantitativas que permita tener como criterio de selección los riesgos asociados a cada proyecto. Hay varias preguntas entonces. Las preguntas que se van a resolver en este trabajo son: ¿qué modelo para la jerarquización de proyectos se puede construir teniendo en cuenta riesgos cualitativos, teniendo en cuenta riesgos cuantitativos? ¿Cuáles son los criterios de selección para utilizar jerarquización de proyectos de inversión? ¿Cuáles son las funciones de distribución estadística que se deben utilizar para la modelación de riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos? ¿Y qué criterios probabilísticos se deben utilizar en la jerarquización de proyectos? ¿Por qué el trabajo? ¿Cuál es el problema? El problema es que existen metodologías, pero estas no se enfocan en analizar los riesgos de la selección de proyectos. Todas ellas, por lo general, plantean el análisis de riesgos de la planeación o la ejecución del proyecto, pero no se centran en seleccionar los proyectos teniendo en cuenta esas variables cualitativas y cuantitativas. ¿Cuál es la justificación entonces? Un estudio de la Cámara colombiana en el 2014 señaló que gracias al dinamismo del sector de la construcción, este es uno de los grandes generadores de empleo. La construcción, por ejemplo, en Colombia demandó inversiones cerca de 28 billones de pesos, son alrededor de unos 12.076 millones de dólares en productos como cemento, madera, metalurgia, etc., lo que equivale a un 16% del Producto Interno Bruto Nacional. También señaló el informe que este sector genera alrededor de 1.445.000 empleos directos. Entonces, es una buena opción o es un buen sector para poder analizar y para darle un aporte a los constructores y a todas las empresas en general de la construcción para que tomen unas mejores decisiones. Entonces, debido a la importancia de este sector, es cuestionable que una de cada 10 empresas que se crean en el sector de la construcción acá en Antioquia se cierran al año de crearse y 3 años después el 33% de las restantes entran en quiebra. Entonces es un factor bien importante a la hora de tomar una decisión: por qué se está quebrando, cuáles son las razones fundamentales de esta quiebra, qué decisiones están tomando mal. Entonces, en lo que vamos a ver del trabajo, nos hemos dado cuenta de que muchas de esas empresas se quiebran porque no tienen en cuenta esa variable de riesgos cualitativas y cuantitativas en sus decisiones. ¿Cuál es el modelo propuesto entonces? El modelo propuesto entonces se basa en que se va a plantear un flujo de caja de manera probabilístico, pero teniendo en cuenta funciones de distribución. Hoy en día simplemente se tienen funciones de distribución para todos los periodos, una normal, una triangular, pero un estudio que se hizo acá mismo en este trabajo se demostró que al principio de los años cercanos a la inversión se deben utilizar unas funciones de distribución y al final otras funciones de distribución. ¿El por qué? Porque al principio de los valores cerca al cero, cerca a la inversión inicial, los valores son o las inversiones, las proyecciones de demanda, las proyecciones de precio son mucho más certeras, mientras que a largo plazo tienen más incertidumbre. Entonces, lo que se plantea aquí es, con base en esa técnica y con base en ese descubrimiento que se hizo haciendo esas entrevistas y esos paneles de expertos, demostramos entonces que al principio utilizamos unas funciones de poca volatilidad, como una normal, luego una función de más volatilidad como una PER, luego una triangular, y así cada una de ellas, que es lo que se presenta entonces en el modelo final de este trabajo. ¿Qué se quiere entonces? Se quiere medir el impacto del modelo propuesto. Anteriormente todos los flujos de caja y toda la jerarquización de proyectos se hacía con base en indicadores clásicos: valor presente neto, tasa interna de retorno, razón beneficio-costo, costo anual uniforme equivalente y periodo de recuperación de la inversión. Esos son los indicadores clásicos. ¿Qué queremos entonces? Agregarles unos beneficios asociados a incluir riesgos cualitativos o cuantitativos o unos costos también. Entonces hay que evaluar si la materialización de esos costos, o la materialización más bien de esos eventos que se puedan dar en un momento determinado, pueden perjudicar o no la selección del proyecto. Entonces se tomaría la decisión de más bien, si hay alta probabilidad de impacto de una ocurrencia de unos eventos, entonces seleccionar otro tipo de proyectos y no los que clásicamente se hacían por los indicadores tradicionales. Entonces, en el marco teórico
se habló sobre qué es un portafolio de proyectos, cuáles son las técnicas actuales de priorización, cuáles son los métodos de identificación y cuantificación de riesgos. Entonces se hizo una documentación sobre todas las metodologías para identificación de riesgos, para cuantificación. Para cuantificación encontramos alrededor de 28 metodologías, para identificación alrededor de 11. Entonces lo que hacemos es un mix y un aporte adicional que es con base en todas esas metodologías proponer esta nueva que permite ir más allá y permite incluir esos riesgos cualitativos y cuantitativos. Entonces en el trabajo de campo la propuesta que se hace entonces es preguntar si en la toma de decisiones para los proyectos tienen en cuenta, por ejemplo, como la volatilidad de los precios del producto, volatilidad de la demanda, probabilidad de que entre o no un competidor al mercado, etc. Entonces hay muchas variables cualitativas que en un momento dado van a perjudicar el proyecto. Entonces lo que se quiere es en este método de jerarquización incluir todas estas variables cualitativas. Se hizo entonces un estudio para evaluar una entrevista en profundidad y mirar efectivamente cuántas empresas se deberían consultar. Entonces, según la Cámara de Comercio, existen en la actualidad 459 empresas dedicadas a la construcción. El 80% son pequeñas y medianas, y mientras que el 20% son consideradas grandes. Esto lleva entonces a que el estudio lo vamos a enfocar en 90 empresas. Entonces, para el cálculo del tamaño de la muestra se hizo en cuenta una población finita. Se hizo un muestreo por conveniencia y según la estadística, pues un muestreo por conveniencia mínimo tiene que ser 7 expertos. Encontramos que en nuestra muestra fueron 19, entonces vamos a utilizar 19 empresas grandes del sector de la construcción para obtener todos estos resultados. Entonces, en los resultados de la entrevista encontramos varias respuestas a cada uno de sus proyectos. La primera pregunta fue cuántos proyectos desarrollan en su empresa al año. Entonces, en promedio estamos hablando de 14 al año. La más pequeña 3 y la más grande 14 proyectos. Y el promedio general del presupuesto del proyecto pues, está alrededor de 21.2 millones al año, siendo 6 millones la empresa de más pequeña y 44 millones de dólares la empresa con proyectos de más alto presupuesto. Acá entonces viene la parte básica. Califique según su prioridad los siguientes indicadores de jerarquización de proyectos. Entonces hablamos que las personas miraban y tenían en cuenta la jerarquización de acuerdo a la inversión total, a la estrategia empresarial, a la disminución de costos, incremento de beneficios, factibilidad financiera, factibilidad administrativa, factibilidad legal y factibilidad ambiental. Se dieron cuenta entonces que acá en esta diapositiva vemos que está en un ranking de menor a mayor. El de menor calificación significa que es el que más prioridad tiene. Entonces tenemos una calificación de 35 la inversión total del proyecto, luego la estrategia empresarial. Y por último vemos que la factibilidad ambiental como tal no es el factor más principal a la hora de jerarquizar proyectos. De los siguientes modelos de jerarquización entonces se preguntó cuáles conoce y cuáles usa. Entonces hablamos de esos indicadores como indicadores económicos, dominancia de proyectos, lista de verificación, aporte de metas, Q-sorting, método Delphi, métodos de puntuación. Entonces vemos en la parte izquierda de la pantalla que lo conoce, por ejemplo, el método de puntuación 14%, el indicadores económicos 16% y método Delphi el 16%, que son como los mayores. Y si lo utilizan entonces, el que lo conoce dijo, por ejemplo, que el que más se utiliza son los indicadores económicos, luego lista de verificación y luego método Delphi y otros. Esa es la base fundamental de los modelos que en estos momentos se utilizan. A la pregunta, cuando seleccione y jerarquiza proyectos, ¿cuál indicador le parece más adecuado para obtener los ponderadores? Entonces, es curioso que de 1 a 4, el de mayor prioridad fue decisión personal. Luego viene consulta de expertos, matriz multicriterios y estudios similares. Entonces, esa base fundamental, esa decisión personal, es lo que lleva a este estudio, que muchas empresas toman decisiones con el corazón, toman decisiones sin tener en cuenta todos esos otros factores. Entonces es importante cerrar ese gap, esa brecha, y aumentar la fuerza de esa decisión personal con los otros indicadores que se van a plantear. ¿Cuál de los siguientes indicadores financieros se siente más confiable a la hora de tomar decisiones? Entonces el BPN 80% y el 20% la tasa interna de retorno. A los otros indicadores les sirve como apoyar la toma de decisión, pero realmente no se toma la decisión con esos indicadores. Se hizo también una pregunta en términos de organizar de orden de importancia los siguientes indicadores financieros.
cuando se está jerarquizando proyectos. Entonces, 1 de mayor prioridad a 7 de menor prioridad. Entonces, vemos que el VPN vuelve a comandar el ranking. VPN va de primero, tasa interna de retorno de segundo, y los otros pues ya, como dijimos en la diapositiva anterior, sirven para acompañar la decisión. También se preguntó por las metodologías de análisis de riesgo cualitativo, cuáles conoce, cuáles utiliza en la jerarquización de proyectos. Entonces, hay muchas metodologías, se plantearon 28 metodologías. La que más se usa es método de criterios, método Delphi. Acá se plantea pues como una distribución muy uniforme de todos los resultados, igual en esta diapositiva. Se preguntó también cómo es la forma de selección y jerarquización de proyectos en su empresa. Entonces, aquí varias preguntas de parte cualitativa, de acuerdo a los manuales de riesgo emitidos por la empresa, de acuerdo a la factibilidad económica, ambiental, y hay unas preguntas como muy simples. Se definen índices de construcción y ocupación y el número de metros cuadrados construibles. Posteriormente se hace un análisis básico de costos versus ingresos, otro por consenso de los inversionistas, y que los proyectos se seleccionan por la rentabilidad y no se tiene otro criterio de selección. O sea que si no es rentable, simplemente el proyecto se desecha. También se preguntó cómo se financian los proyectos. Entonces se utilizan varios modelos de financiación, dependiendo de la cuantía. Otros, de acuerdo a las necesidades, algunas empresas pagan por sus proyectos, otros por préstamos bancarios, y el 60% aproximadamente con recursos propios. Entonces es una pregunta que se hizo para mirar a ver cómo estábamos o cómo estaban más bien las empresas en términos de apalancamiento financiero. Encontró que había mucha variedad en esa parte de apalancamiento. ¿Cómo se hace también la medición y cuantificación de los riesgos en proyectos? Entonces, algunos plantearon que hay una normatividad que por obligatoria cumplimiento la tienen que hacer, otros haciendo un análisis multinivel, otros identificando riesgos, otros por varios métodos dependiendo del tamaño del proyecto, y unos simplemente decían que tenían un colchoncito con respecto a la inversión y se planteaba entre el 20 y el 30% del valor total del contrato. Y también se les pregunta entonces cuáles variables cualitativas ha incluido usted en el proyecto, algunos probabilidad de impacto, otros condiciones de infraestructura, otros eventualmente una priorización, otros variables financieras, y en algunos casos en nuestras proyecciones nunca se incluyen variables cualitativas. Entonces este es el potencial del resultado del modelo, porque varias empresas efectivamente dijeron que no incluían variables cualitativas. ¿Cómo incluyen entonces en su flujo de caja la proyección de posibles eventos de pérdida? Entonces, algunos de ninguna manera, solo se espera que se materialicen y se buscan recursos, otros se hace una reserva de gestión, otros dicen que hacen una reserva entre el 3 al 5 de gestión y de contingencia del 10%. Otros simplemente plantean como mayores gastos incurridos en el proyecto, otros no incluyen esas reservas, solamente se plantea una contingencia. Entonces, ¿qué se tiene? El modelo de cuantificación y jerarquización de riesgos. Entonces, con el objetivo de subsanar el problema encontrado, se propone un modelo de cuantificación y jerarquización, el cual, teniendo en cuenta todas las variables cualitativas y cuantitativas del proyecto, sirva como apoyo a la toma de decisiones al momento de elegir cuál proyecto ejecutar y bajo qué restricciones. Se plantea un modelo, entonces el modelo se plantea determinando pues una empresa que tiene N proyectos o un portafolio de proyectos y debe seleccionar uno o varios que cumplan diferentes condiciones, por ejemplo, restricciones de capital, grado de inversión, riesgo, cumplimiento de un porcentaje de rentabilidad sobre el capital, etc. Y además se supone que se ha realizado un análisis determinístico con todos los parámetros propuestos por las diferentes metodologías. Entonces, en el planteamiento del modelo se deben seguir los siguientes pasos: es identificar los riesgos asociados, cuantificar los riesgos, identificar las variables de cada proyecto, las variables relevantes, tanto cualitativas como cuantitativas, identificar las variables de decisión del portafolio y tomar la decisión de ejecutar el proyecto optimizando todos los valores sujetos a las restricciones de los inversionistas. Entonces, el core de la presentación de este trabajo es cómo plantear esas funciones de distribución, que ya como lo dije al principio, es con panel de expertos, cuando nos sentamos con la gerencia a evaluar cada uno el conocimiento que se tiene y convertir eso luego en una función de distribución. Entonces se deben incluir variables en los flujos de caja. Luego de haber cuantificado los riesgos individuales de cada proyecto, se procede a construir el portafolio de proyectos y jerarquizarlos de acuerdo al modelo propuesto y tomar las decisiones respectivas.
Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? Respecto al desarrollo del marco teórico, se puede concluir que de las 28 metodologías para la identificación de riesgos cualitativos y 11 para la identificación de riesgos cuantitativos, ninguna de ellas llega a nivel de profundización suficiente para incluir funciones de distribución estadística propuestas. Todas se limitan a crear tablas con escalas numéricas, pero no llegan